El desarraigo en mi vida parece contradictorio, pero es un poco el eje estructurador de las partes buenas y de las partes malas de la historia, ¿no? Mi primer desarraigo es a los 16 años, cuando me voy de Argentina de manera pues bastante violenta, y eso produce una herida muy importante, ¿no?, en mi vida, que me ha costado quizás el resto de mi vida me costará todavía mucho, ¿no?, recomponer esa ruptura, ¿no? Y entonces yo fui como tratando de construir una pequeña república, un pequeño país, un pequeño lugar de pertenencia, móvil de alguna manera, ¿no?, que estuviera pues a mano y que me sirviera para lugar de referencia. No tenía mucha alternativa más, era lo único que podía hacer. Entonces, dentro de los límites de lo que tenía para hacer, fui construyendo un pequeño lugar de como quizás el lugar donde se enrolla el hilo de los papalotes, ¿sabes? Que lo tienes a mano y bueno, y de vez en cuando lo sueltas y de vez en cuando, pero lo puedes guardar y lo puedes poner en el bolsillo, ¿no? Con esa idea ese ha sido para mí mis raíces, enredadas en un palito y guardadas en un bolsillo, ¿no? Y compuesta pues quizás de recuerdos fundamentalmente, ¿no? No de objetos, porque a mí de aquello pues no me quedó prácticamente nada. De mi casa de infancia solo me han quedado momentos, a veces muy dolorosos, porque pues tiene una partida debido a la persecución política, y yo era muy niña, y entonces mezclados con los momentos buenos de la infancia, ¿no? También muy idealizados, porque con la distancia pues todo se idealiza y al final es un poco como la fantasía, ¿no? Ya recuerdas lo que quieres recordar y lo que te gustaría recordar, ¿no? A lo mejor nada fue tan bonito como lo recuerdas, pero es un lugar de descanso, ¿no? Entonces, pues ese rollito de hilo de papalote que yo llamo, es un recuerdo, es algo que me permite saber de dónde vengo, ¿no? No siempre me permitió saber hacia dónde iba. Ese ha sido realmente el trabajo, saber hacia dónde quería ir. Y el trabajo también ha sido pues un poco desenredar ese hilo que no siempre fue tan bonito como en un papalote. Pues sí, estuvo quizás más cargado de nudos y de rarezas, y en función de poder desenhebrarlo, de desenredarlo, sí he ido sabiendo qué parte de esa historia pasada me pertenece, qué parte no, qué parte elijo y hacia dónde quiero ir. Desde el primer momento, el desarraigo no tiene que ver con el país al que llegas, tiene que ver con el hecho de la partida. Entonces da igual a dónde llegues. Hay países más hostiles que otros, eso desde luego. Hay países que yo he hecho un recorrido bastante largo, ¿no? Entonces, pero hay países más hostiles con el extranjero, y hay países que te demuestran más que no perteneces a ellos y que nunca vas a formar parte de ellos. También hay países que te lo dejan muy claro, gente que te lo deja muy claro, ¿no? También un tema cultural. Pero en realidad no se le puede echar tanto la culpa al país receptor como que tú traes dentro algo que se ha roto en ti. Y entonces eso que se ha roto en ti es lo que tampoco te permite el arraigo. Y a veces el arraigo tiene formas como de un fingimiento del arraigo. Hagamos como que nos parecemos. Y entonces pasas una etapa en donde finges que estás muy arraigado y aprendes el idioma y te conviertes en una persona parecida a todos los demás. Pero en el fondo hay algo que es profundamente diferente. Y además que ya es diferente, lo más difícil del arraigo es que te coloca en un lugar de nadie, porque ya no puedes volver para atrás, porque ya no perteneces a aquello de donde venías, ya nunca pertenecerás a la cultura a la que has llegado, porque ya eres diferente. Entonces tienes que encontrar un lugar que tenga que ver contigo mismo, un lugar interior donde te sientas a gusto, y eso es dificilísimo. O sea, eso que yo digo que es tan fácil, es muy difícil. Un lugar en donde no te importe hablar como hablas, donde no quieras cambiar la manera de hablar más que para que te entiendan,
pero no para mimetizarte, un lugar donde no tienes que buscar la aprobación de los demás, ni te puedes sentir culpable por no ser de esa nacionalidad o de ese país, y sabiendo perfectamente que cuando regreses tampoco vas a estar en el lugar en donde querías estar, porque tu lugar ya desapareció. Y es como el río de Heráclito, realmente nunca vuelves a estar en ese lugar. Entonces pasa lo mismo que con el río, nadie se baña dos veces en las mismas aguas, nadie está dos veces en el mismo lugar. Y entonces eso yo creo que es un aprendizaje que te puede llevar pues toda la vida, ¿no? A mí me llevó 35 años. Y entonces, y siempre me he sentido pues eso, más menos paria, más menos paria. A veces más integrada, a veces menos. Y hasta que he encontrado un lugar que tiene que ver con un lugar interior, que no tiene geografía, ni lugar, ni clima, ni nada, que tiene que ver con un lugar donde tú dices, bueno, yo estoy aquí y es donde estoy, sé de dónde vengo, creo que sé a dónde quiero llegar y también tiene que ver con la reconciliación, ¿no? Es un proceso largo de reconciliarse con esa herida, ¿no? Con una herida que está todo el tiempo sangrando y que a lo más que puedes aspirar, sobre todo cuando vienes de un proceso de desarraigo tan violento como el mío, a lo más que puedes aspirar es a adaptarte a ella, acostumbrarte que está. Sí, yo creo que es como, quizás la vida de una persona que emigra o que transmigra o que se mueve no se diferencia mucho a una persona que está siempre en su sitio. Siempre que haya algo que los pone en común, que es la búsqueda de algo, ¿no? Eh, yo me parezco a mucha gente que conozco, que no se han movido de su pueblo, simplemente que son buscadores, ¿no? Pero hay algo esencial en el cambio y en la transmigración y en el emigrar, que tiene que ver mucho más con una búsqueda personal que con el traslado de los países. Y es eso lo que es esencial, y por eso yo encuentro gente, mucha gente en el camino a la que amo, a la que quiero, con la que comparto, que no se han movido ni de su barrio. Y sin embargo tenemos muchas cosas en común porque somos buscadores. Y yo creo que es ahí donde tú consigues reconciliarte con tu herida, reconciliarte con tu pasado y no sentirte culpable por esa constante salida, porque la sociedad contemporánea, claro, porque si estuviéramos hablando del siglo XVI o el siglo XV, todo el mundo emigraba y se subían a un barco y cambiaban, y no, entonces socialmente no estaba mal visto eso. Pero hoy en día está mal visto, de ahí a que te digan, ah, pues una veleta, va de un lado para el otro. Sin embargo, y eso es muy duro socialmente también, ¿no? Tú no tienes, a ti no te cuesta mudarte, a ti no te cuesta irte, tú no sufres, tú te vas, vienes. Cada cambio es una pérdida, cada cambio es una pérdida. Sin embargo, hay un lugar en donde yo sí me reconozco una exploradora, una buscadora. Y ahí es donde me encuentro con otras personas parecidas, que da igual dónde se han movido, da igual los kilómetros que hayan hecho, da igual si no se han movido de su pueblo. Ahí estamos, buscando. ¿Qué quieres encontrar? El sentido de la vida. Es que finalmente parece muy trascendente y un poco pretencioso hablar de ello, pero en el fondo es eso, el sentido de la vida. No es hacia dónde te lleve, no es hacia dónde vas, no, es qué tiene sentido en tu vida, ¿no? Y vas hacia donde crees que tienes que encontrarlo. Y si un lugar pierde sentido, porque ya no encuentras allí lo que buscabas, en lugar de acomodarte y dormirte y decir, bueno, cínicamente, pues aquí me voy a quedar porque me da miedo volverme a mover, tú pues tomas valor y sales, ¿no? Yo no siento menos miedo que cualquier otra persona, siento el mismo miedo que cualquier persona ante los cambios, ¿no? Sin embargo, me sobrepongo a ello y digo, bueno, pues más miedo me da quedarme aquí y no saber para qué he vivido, ¿no?